presencia del pensamiento justnaturalista, particularmente de Hugo Grocio, y toda esta teoría acerca de que las naciones son poderes soberanos que están sujetas a una serie de leyes internacionales no escritas, pero que todos asumen. Entonces lo que Coase dice es, esas leyes funcionan para nosotros porque nosotros somos la nación americana que nos estamos enfrentando a la nación española. Esto es muy, muy interesante porque Simón Bolívar después lo va a recuperar para Venezuela precisamente con el decreto de guerra-muerte. Es este esfuerzo, creo yo, americano de convertir las guerras civiles en guerras de independencia. Luego tenemos la influencia española, que también es muy importante. Sabemos que y por su propio testimonio, que José María Morelos entregó a los constituyentes en Chilpancingo copias de El Espectador sevillano, que fue un periódico que se publicó, por supuesto, en Sevilla en 1809 y que después se va a reimprimir muchas veces. A mí me parece que es uno de los periódicos españoles que más se reimprime porque hace toda una propuesta sobre el establecimiento de los gobiernos representativos, cómo debe darse la representación política. Y lo que decía Alberto Lista, el autor de este periódico, es que eran los individuos los que debían en título individual elegir a sus representantes y no a título corporativo, que es como algunos pensadores todavía querían reunir cortes. Aquí lo interesante es que Morelos no siguió mucho este modelo, porque al final hizo una especie de compuesto en el que los representantes eran más bien por provincia y no por la ciudadanía. La Constitución de Cádiz, que se había promulgado en 1812, también está presente en el ideario que anima a los constituyentes de Anáhuac. De hecho, la Constitución de Apatzingán, toda la parte de materia electoral, es casi una transcripción de aquella Constitución española. Y la Constitución de la Convención Francesa, la Constitución del año 3 de la República Francesa, en el diseño del Poder Ejecutivo. Un poder ejecutivo, y aquí viene lo más importante, republicano. Así es. No monárquico, y cuando digo no monárquico, quiero que se entienda el sentido más puro de la palabra monarquía, el poder en manos de uno, porque no solamente de un rey, pero tampoco de un presidente. Entonces es un triunvirato. Es un poder ejecutivo colegiado. Y esto le da la característica más peculiar al proyecto de Morelos, que no solo ya se aleja de Fernando VII, lo usa por supuesto cuando es necesario. En Oaxaca había un montón de gente favorable a Fernando VII y entonces según creo yo, tiene que hacer esa concesión, pero es un proyecto republicano con todas estas influencias y además con la conciencia de que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Y esto lo recupera de Cádiz y lo recupera de las constituciones sudamericanas también de la época. La nación no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Esto es lo que conduce también al republicanismo de Morelos. Y un último detalle respecto a la relación entre Morelos y Fernando VII. Cuando tú lo trabajaste en alguna ocasión. Cuando Fernando VII regresa al trono, Morelos continúa la lucha. Y cuando Morelos es apresado, le preguntan, señor, si usted se levantó, si los insurgentes se levantaron a favor de Fernando, pues porque cuando él regresó no se aplacaron. Y Morelos contesta, regresó afrancesado. Y hay algo de cierto en esto, porque hay que recordar que Fernando firmó un tratado con Napoleón, el Tratado de Valencé, mediante el cual regresaba como su aliado y amigo. Entonces los insurgentes no estaban tan desencaminados cuando acusaron a Fernando de afrancesado. La nación no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Esto es lo que conduce también al republicanismo de Morelos. ¿Cómo consiguen información? ¿No? Eso a mí me maravilla. Llega mucha información a la Ciudad de México y de la Ciudad de México sale, pero todos están enterados de todo. Sí. Yo creo que la comunicación verbal es enorme y escrita desde luego, gracias a Dios, porque ahí tenemos un riquísimo material en los archivos de una cantidad de correspondencia impresionante. Y bueno, el propio gobierno no manda una sola carta a España en un oficio informando de tal, manda 3 o 4 traslados por si alguno se pierde en el camino, y esto nos ha facilitado mucho la tarea. Se ha trabajado mucho, o hemos trabajado más a lo largo de 200 años, la primera etapa de la insurgencia. Creo que la que amerita también una enorme concentración y un enorme esfuerzo de
estudio organizado es a partir de Morelos. A partir de Morelos, ¿qué pasa con esta insurgencia tan desperdigada por todo el territorio? Y bueno, llegamos así al otro caudillo que tenemos que tratar en esta mesa, que es Vicente Guerrero, ¿no? Sí creo que es la etapa de 1815, después de la disolución del Congreso en Tehuacán por Mier y Terán, y la muerte de Morelos unos cuantos días después, hasta el Plan de Iguala, digamos, hasta el movimiento trigarante, es una etapa realmente poco estudiada. Creo que es muy interesante que ahora, en esta revisión que podemos hacer a propósito de las conmemoraciones bicentenarias, volver de nueva cuenta la mirada a estas insurgencias. Para mí no es una sola, realmente son como variantes de un mismo movimiento, incluso encuentro varias insurgencias. Yo creo que esto habría que replantearlo a partir de esta revisión, después de haber aprendido tantas cosas de que hemos estudiado esta revolución hispánica que engloba a los procesos americanos, ¿no? Y bueno, volver la mirada también sobre ciertas etapas que no hemos trabajado tanto, como es la que sigue a la muerte de Morelos, a la disolución del Congreso, del Supremo Congreso Nacional Americano, que hace Mier y Terán en Tehuacán. ¿Qué pasa de 1815, diciembre de 1815, que es cuando muere Morelos y cuando se disuelve el Congreso, al movimiento trigarante, a Agustín de Iturbide? Creo que esto es una etapa muy interesante, de una insurgencia muy desperdigada, pero que incluso militarmente, yo no me la imaginaba así, pero Criston Archer me la ha hecho ver de esa manera, que es una insurgencia tan desperdigada, pero tan fuerte, digamos, tan movida, que causa que la contraparte, que la contrainsurgencia, sea muchísimo más difícil de llevar a cabo, ¿no? Pide más recursos, pide más hombres y tal. Bueno, en esta etapa, desde luego destaca Vicente Guerrero, porque esta insurgencia tan desperdigada que existe no tiene ya un centro común, como la pudo tener la de Morelos, o la intentó en un principio Hidalgo, sino que es Guerrero uno de los que está haciendo estos esfuerzos. Así que pues sí creo que es un caudillo que merece un lugar importante en el panteón de nuestra historia. Y bueno, doctora Ibarra, ¿qué nos puedes decir de Vicente Guerrero en su insurgencia en el sur, no? Bueno, pues es un individuo muy representativo de la región Tixtla y zonas aledañas, y su pasado también como arriero le da una capacidad de relación con la gente de la zona. Entonces, pues yo creo que es una figura clave que se ha puesto el acento en las limitaciones de su preparación, sobre todo si hemos estado hablando de tres figuras en términos de sus antecedentes intelectuales, pues la relevancia de Hidalgo, luego Morelos, que es una vida más compleja en términos de su formación, que hace todo un esfuerzo para llegar a estudiar después de ganárselo, digamos, y entra a una edad ya mayor, y luego, bueno, Vicente Guerrero, que sí, finalmente se leía, escribía, eso es cierto, pero que la historiografía también se ha planteado preguntas respecto a la formación de este personaje, y que también tenemos pocos testimonios. Finalmente, más la que es importante es la carta con Iturbide en las vísperas de la trigarancia, de la cual se pueden hacer una serie de consideraciones de cuáles eran aquellas cosas en las que el caudillo no iba a ceder y en cuáles otras sí estaba planteando negociar. Entonces, sin duda, yo creo que es un momento interesante y una figura clave de un hombre muy tenaz en algunas de sus luchas, como pudo ser la independencia o todo el tema de la participación de las castas, él con este origen pardo quizás, y pues los resultados de las Cortes de Cádiz, que él ve con claridad también que no se había logrado la ciudadanía y que